¿Qué tal? Nuevamente, profesor Jesús Gonzalo Salas Gutiérrez, con ustedes. Hoy vamos a hablar del tema sobre funciones de la lengua. ¿Qué tienen que ver las funciones de la lengua en esto del español? Bueno, hay diferentes maneras en que nos expresamos, hay diferentes maneras en que decimos las cosas, y cada una de las eh, diferencias que se están marcando, su nombre lo dice, vamos a ver esas diferencias en la funcionalidad que se dan en los diferentes momentos de tu vida. Entonces, hay diferentes funciones en la lengua, si las hay, por lo tanto, es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar sobre las funciones de la lengua. Miren, primeramente, como todo, debe de tener algo en que basarse, algo en que conducirse este tema. No es un tema preparado ¿cómo decirles? Como, esto es una ocurrencia, ¿no? A mí no es que se me ocurra. Esta temática, todas las temáticas que hemos estado hablando aquí por esta plataforma, pues vienen con sustento, están preparados gracias a la guía que ustedes tienen. Y si no la tienen, bueno, pues hay que hacerse la guía. Se puede comprar de manera así, de papel, ya impresa aquí en la escuela, o se puede solicitar el PDF, sí, conseguir el PDF también por medio de la escuela, hablando, y se consigue este documento. Bien, hoy vamos a hablar sobre las funciones de la lengua. ¿Qué son las funciones del lenguaje? La función principal del lenguaje humano es comunicar. La comunicación humana, sin embargo, opera de manera distinta según el tipo de mensaje que queramos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con uno o con varios interlocutores. Pero, en ese sentido, dentro del campo de la lingüística, un señor de apellido Jacobson, Roman Jacobson, ha distinguido 6 usos del lenguaje, 6 usos que hacemos nosotros de manera cotidiana, pero no sabemos cómo se llama o cómo se ubican estos usos del lenguaje, a los que se clasifica según la función que cumpla el proceso, el acto comunicativo. Si nos acordamos del proceso y del acto comunicativo, yo hablante, tu oyente, estoy comentando un código, ustedes lo están descodificando, lo están comprendiendo y luego me pueden responder. Al responderme, ya no son receptores, ya son hablantes, ¿no? Y yo sería el oyente, se convertiría, y esto vendría siendo el acto comunicativo. Hablar un código, emitir un mensaje, articular palabras, etcétera. Ya eso lo hemos visto. Entonces, el acto comunicativo tiene varias funciones. Aquí nos dice, son 6. Vamos a ver la primera. La función apelativa o conativa. La función apelativa o conativa sucede cuando el emisor, el que está hablando, emite un mensaje del cual espera una respuesta, alguna acción, alguna reacción de parte del que esté escuchando, el receptor. Puede tratarse de una pregunta o una orden. Podemos conocerla entonces en nuestra vida cotidiana, así como en la publicidad o en la propaganda política. Bota verde, ¿hiciste la comida? Dime. O sea, la función apelativa o conativa suele utilizar los siguientes elementos: el vocativo, el modo imperativo y el modo interrogativo. ¿Sí? Las formas gramaticales de las interrogaciones, las exhortaciones, las órdenes, las instrucciones, las amenazas, las peticiones, etcétera, son apelativas. Algunos ejemplos podría ser: José, ¿puedes ayudarme a cargar esta maleta? Deténgase o dispara. Lea todo el examen antes de responder. Te ruego que lo pienses mejor.
¿Cuándo llegaste? Etcétera. Esta de la función apelativa, mis amigos, aquí hay un ejemplo, dice, cuando una persona dirige a otra una pregunta por la que espera una respuesta, se habla de una función apelativa, ya que su propósito es provocar una respuesta o una reacción. Entonces, la función apelativa es usada exhaustivamente por los medios masivos de comunicación, especialmente en la publicidad y la propaganda. Por ejemplo, las consignas compra paracetamol o vota por el partido Nuevo Mundo. Son frases con función apelativa que se ciñen a la forma imperativa. Miren, quedándonos con esto de la apelación, el lenguaje apelativo viene de apelación. Apelación es decir, yo te digo algo y yo apelo a que tú comprendas, te enganches, te guste lo que yo estoy diciendo. Explico, voy por el centro de la ciudad y al pasar por la Libertad, que es la calle que tenemos aquí en Chihuahua, veo que está llena de aparadores donde los comerciantes están apelando a que tú voltees y te decidas consumir del producto que ellos muestran. Y va más allá, porque la función comunicativa es un lenguaje no verbal, porque lo ponen en aparadores, la ropa, útiles escolares, cuestiones de cocina, algunas importadoras, todo lo que nos puede llamar la atención, y las personas dueños de las empresas, dueños de las tiendas, ponen sus productos, nos los muestran, apelando a que nosotros nos decidamos a comprarlo o no. Ese sería el lenguaje apelativo. Yo te muestro esto, tú sabes si lo compras. Más aún, me acerco, porque si me gusta, tengo que ver el precio, y cuando veo el precio, el vendedor está apelando a que yo lo compre, porque dice, rebaja 50%, rebaja 70%, rebaja 30%, ah, caray. Entonces te va a llamar más la atención. Es más llamativo el mensaje, el lenguaje apelativo es más llamativo. Por lo tanto, tú decides si lo compras o no. Es igual en un diálogo. Lo que yo te estoy diciendo, estoy apelando a que tú lo comprendas, a que tú lo descodifiques y lo puedas manifestar el día de tu examen. Y cuando hablen de esto, ya sepas de qué se trata el lenguaje apelativo. Ahora nos vamos al número 2. Función referencial, representativa o informativa. Es el número 2. Es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Es el tipo de función característica del lenguaje, de los contextos informativos, de los discursos científicos o enfocados en transmitir conocimiento. Ejemplo, el teléfono no sirve. Ya te dije, ya te informé, ¿no? Te hago referencia y te informo que el teléfono no sirve. Y luego volteo hacia el cielo y veo que está nublado y te digo de manera, al ver nublado, tengo una referencia para comentarte. Otra vez llueve. Y luego estoy viendo la lumbre, ¿no? Sé que debo de informarte que como el fuego es producto de una combustión, o sea, de una explosión, debes de cuidarte que no haya algo que sea inflamable cerca del fuego, ¿sí? Por eso te estoy informando, haciéndote referencia que como el fuego puede propagarse, entonces ten cuidado de no acercar nada que pueda prender aún más ese fuego. Entonces, una función referencial es un tipo de función de lenguaje empleada para mencionar los factores externos del propio acto comunicativo del emisor, lo que permite exponer la realidad de manera concreta y objetiva. O sea, si yo te estoy comunicando a ti que el teléfono no sirve, todavía te muestro
te hago esta referencia. Oye, el teléfono no sirve, pero te estoy diciendo cuál teléfono es. Te estoy haciendo referencia de este teléfono. No quiere decir que los demás teléfonos no sirven, ¿sí? A eso se refiere esto. De manera concreta y objetiva, de manera tácita, tangible, ¿sí? Tú puedes ver a lo que hago referencia. Te lo estoy representando, te estoy informando. Entonces, la función referencial del lenguaje también se conoce como función denotativa, función informativa o como función simbólica. Tiene esos tres. Entonces, si viene el examen algo denotativo, informativo o simbólico, se refiere a la función referencial, representativa o formativa, según el señor Carl Wöhler, ¿sí? Asimismo, parte de otras funciones del lenguaje definidas por el lingüista Roman Jakobson, quien distinguió las diferentes formas en que los seres humanos nos comunicamos y transmitimos diversos mensajes según sea el propósito. Bien sean deseos, órdenes, sentimientos, opiniones entre todos. La práctica que constantemente tenemos nosotros como seres humanos. Siempre hablamos de deseos, de órdenes, de sentimientos, opiniones, muchas más cosas. Por su parte, la función referencial entonces permite verificar la veracidad, o sea, la verdad del mensaje y su relación con el referente y el contexto. O sea, si te digo que el teléfono no está funcionando, verifica tú con tu vista la referencia que te estoy haciendo. El teléfono no sirve. No es necesario que te diga, este teléfono no sirve. Si te lo estoy mostrando, estoy haciendo una referencia. Y te estoy diciendo que este teléfono no sirve. Porque te diga, el teléfono no sirve. Ya te das cuenta cuál teléfono. En este sentido, es de las más importantes y empleadas en el acto comunicativo, ya que nos permite transmitir información y características de todo aquello que nos rodea. Es decir, objetos, animales, personas, acciones, acontecimientos, entre otros. De ahí que sea ampliamente utilizado en los textos científicos, periodísticos o en todos aquellos discursos destinados a transmitir algún tipo de conocimiento, información que haga referencia a nuestra realidad. Ya sabemos entonces dónde encontramos en su totalidad esta comunicación referencial, representativa o informativa. Bien. Aquí hay algunos ejemplos. A continuación, se presentan los principales recursos lingüísticos empleados por la función referencial. Deíticos. Deíticos son palabras y expresiones que sirven para señalar a aquellas personas, espacios o situaciones a los que haces referencia quien lo expone. Por ejemplo, nosotros, este, aquel, allá, hoy, ayer, entre otros. Denotativo se refiere al significado principal de las palabras. Sustantivos y verbos, ya los hemos platicado mucho, seguiremos hasta que quede bien establecido el conocimiento. Son de las palabras más utilizadas en esta función del lenguaje porque permiten dar a conocer la información de manera más objetiva. Entonación. Se emplea la de entonación enunciativa, o sea, el modo verbal indicativo que hace referencia a la acción real y objetiva. Cuando veamos el verbo en sus usos, vamos a darnos cuenta de qué se trata esto. Nos vamos con la número 3, función emotiva, expresiva o sintomática. La función emotiva, expresiva o sintomática está enfocada en transmitir sentimientos, emociones, estados de ánimo, deseos. Qué bien me siento hoy. Te quiero. El lingüista Roman Jakobson, quien acuñó esta expresión, que forma parte además de las 6 funciones principales del lenguaje, entre las que se cuentan también la función apelativa y la función referencial, la función fáctica, la función poética y la función metalingüística. La función expresiva o función emotiva suele manifestarse o verbalizarse mediante el uso de la primera persona del singular, yo.
Es mediante el uso de la primera persona del singular, acuérdate, es yo. Yo, tú, él. Yo primera, tú segunda, él o ella tercera del singular. Entonces, la primera es yo. Aunque no exclusivamente como ejemplo de esta excepción, veamos la frase, qué hermoso es el cielo. La función expresiva, llamada también función emotiva sintomática, es un tipo de función del lenguaje que se emplea con el propósito de comunicar a un receptor los estados de ánimo, sentimientos, emociones del emisor. El emisor en este caso ejerce un papel preponderante en el ejercicio, o sea, importante, en el ejercicio de la comunicación, toda vez que se vuelve referencia del enunciado. Entre algunos ejemplos de la función expresiva, emotiva, sintomática, podemos citar unas frases como ejemplo. Hubiera querido que nuestra relación funcionara. No me siento cómodo con esta situación. Al fin, ya era hora que llegaras. Me duele el estómago. Hoy me siento contento. ¿Sí? Nos vamos con la número 4, la función poética o estética. El lenguaje es utilizado con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí y del uso de figuras retóricas. Es el tipo de función que más característico de los textos literarios. Un poema, una novela o un trabalenguas son buenos ejemplos. La función poética del lenguaje, conocida también como función estética, ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético, que embellece, que le da ese plus. De modo que las formas de enunciación adquieren un alto grado de importancia. Es una de las funciones del lenguaje identificadas por Roman Jakobson. Esto significa que el centro de la función poética está en la forma del mensaje que, más que privar sobre el contenido, le imprime mayor significación y o contundencia. Son propias de la función poética las diversas formas de la literatura. Por ejemplo, la novela, el cuento, la poesía, las fábulas, que después vamos a hablar de cada una de ellas, de qué se trata, de qué habla, entre muchas otras. Sin embargo, la función poética no es solo reconocible en la literatura escrita o consagrada a nivel académico, ¿no? Las formas populares del discurso, enmarcadas dentro de determinadas tradiciones estéticas y culturales, también expresan una función poética. Podemos citar entonces el caso de los refranes populares, las leyendas populares, los trabalenguas, las adivinanzas y el juego de palabras. De esto se desprende que dentro de la función poética, lo estético, o sea, lo bonito, lo bello, incluye también elementos lúdicos. Lo lúdico son juegos, ¿sí? Hacer actividades así como muy proactivas, jugando, aprendiendo, ¿no? Que promuevan el goce del lenguaje. En el lenguaje con función poética se presta la mayor atención a las formas discursivas y se aplican con especial énfasis y cuidando, diferentes figuras retóricas o literarias. Entre algunas de ellas podemos mencionar la metáfora, el símil, la hipérbole, la metonimia, el hiperbatón, la elipsis, la descripción, la ironía, entre otras. Aquí vienen los conceptos de cada uno de ellos. Claro que los vamos a trabajar en clase, pero aquí vienen también. Nos vamos con la siguiente, que es la número 5, fusión fáctica o de contacto. Está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores
y sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. ¿Te oigo? Sí. Claro. ¿De acuerdo? La función fáctico de contacto se pretende iniciar, interrumpir, mantener o finalizar la conversación. Se emplean oraciones interrogativas, fórmulas de saludo, las frases hechas, ¿qué tal? Por ejemplo, cuando nos vemos, ¿qué tal? Qué gusto verte. Esas son el lenguaje de función fáctica. Disculpen, ¿de qué estamos hablando? O sea, todo lo que sea así como muy formal, como reglas de caballerosidad, como las reglas de tránsito que debes de tener en cuanto al diálogo como ciudadano que eres, bueno, están dentro de esta función fáctica o de contacto. Por ejemplo, ahí está un dibujo donde está una dama. Hola, sí, sí, ya. En la función fática lo más importante es el canal de comunicación. ¿Cómo te vas a comunicar? Acuérdate que el canal de comunicación en ese proceso del habla, lo vimos, el canal es el medio por el que te estás comunicando. Ahorita el canal de comunicación mío es vía plataforma de Facebook, vía internet, vía un video, pero estoy hablando. Cuando mandamos un WhatsApp, nos estamos comunicando vía telefónica. Cuando hablamos por teléfono, vía telefónica. Cuando escribimos una carta, por escrito. Lo estamos haciendo ahorita de manera oral. Haciendo señas, ¿sí? Nos estamos comunicando por señalización, etc. Entonces, cuando dos personas están comunicándose, es importante primero, antes que nada, que las dos personas estén seguras de que la comunicación ya ha empezado. Después de que dos personas estén seguras de que la comunicación sigue y no se ha roto, y al final que las dos personas sepan que la comunicación ha acabado ya. Para eso vale la función fática, para darle el tiempo, para decir, aquí termina la plática, ya no tenemos que seguir platicando, ya nos despedimos, hasta luego. Cuando dos personas van a empezar a hablar o a signar algo, se saludan. Cuando hablan, a veces dicen sí, 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 claro, o hacen preguntas solo para mostrar su interés en seguir comunicándose. ¿Comprendes, verdad? Y al acabar la comunicación, las dos personas nos despedimos, se despiden. Los saludos, las primeras frases para empezar una conversación, las despedidas, palabras como claro, bueno, en fin, tiene esa función de contacto. ¿Qué tal? Adiós, buenas tardes. Son de función fática. Y por último está la sexta, la función metalingüística. Acuérdense que meta es algo grande, es algo que se engrandece, por lo tanto, es de una gran lingüística. Es la que empleamos para referirnos a la propia lengua, es decir, cuando usamos el lenguaje para hablar del lenguaje mismo. La palabra función es un sustantivo femenino. Esto es una oración. De hecho, la función metalingüística se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo, es decir, para explicar el código de la lengua. En otras palabras, es el lenguaje que usamos para escribir y reflexionar sobre la propia lengua. Esta función del lenguaje se usa frecuentemente, tanto a nivel oral, o sea, hablado, como escrito. Cuando se pretende explicar el código de la lengua, su forma y su funcionamiento. Por lo tanto, en la gramática se usa recurrentemente la función metalingüística del lenguaje. Por ejemplo, los adjetivos calificativos sirven para señalar la cualidad del sujeto. Antes de P y B siempre se escribe M. Todos los discursos que explican las normas, reglas y condiciones para el uso correcto de la lengua, hablada o escrita, son discursos con función metalingüística. Fíjate bien todo eso, ¿eh? La función metalingüística expresa la preocupación,
la reflexión sobre los elementos propios del lenguaje, lo que permite aclarar dudas en el uso de la lengua, comprender los significados, ojo con esto, de las palabras y funciones y encontrar formas para expresar correctamente los mensajes. Tenemos que comprender nosotros los significados como para poder llevar una práctica. Cuando usamos la lengua para hablar, solo a su forma, sus límites y funciones, o de una persona en específico. Por ejemplo, la función metalingüística es usada en los diccionarios, pues su función es precisamente la de definir el significado de las palabras. La usamos también cuando estamos dando clases de la lengua española. Entonces, la función metalingüística es frecuente en el uso de las comillas para distinguir aquellas palabras de las que está hablando alguien y que lo denote como algo metalingüístico. Se está hablando respecto a por ejemplo, la palabra él, acentuada, solo lleva tilde cuando la función de pronombre personal. De lo contrario, él funciona como un artículo masculino nada más. ¿Qué significa? ¿Qué significa otorrinolaringología? Por ejemplo, la función metalingüística forma parte de una de las 6 funciones del lenguaje identificadas por la lingüística o por el lingüista Roman Jakobson y completa el grupo junto a la función apelativa, la función referencial, la función fáctica, la función poética, la función expresiva o emotiva. Veamos aquí las funciones del lenguaje. Se define como el uso de la lengua. El uso de la lengua hace a un hablante según sus intenciones. Esto se refiere a incide sobre quién. Se refiere al referencial, emotiva, conativa, fática, poética y metalingüística. Ya vimos las 6 funciones estas del lenguaje. Terminamos con la metalingüística. Ahora, a eso se refiere. Ahora, ¿en qué incide cada una de ellas? Dice, incide en tres hechos, cosas, ideas. La referencial se manifiesta en oraciones enunciativas y su intención es informar. Luego, la emotiva es el propio hablante, incide sobre el propio hablante. Se manifiestan en administrativas, enunciativas y en comunicación. Y su intención es informar. Su intención es informar. Luego nos vamos con lo emotivo. Las emotivas es el propio hablante, administra y enuncia en una entonación y expresa sentimientos. La conativa, el oyente, primeramente es el oyente, él habla, ¿no? Se manifiesta en imperativas y entonación. La intención es hacer que actúe. Fática, es el canal de comunicación y las oraciones enunciativas son interrogación, repetición, frases hechas. Y la intención de la fática es abrirlo, cerrarlo, mantenerlo. Luego nos vamos con lo poético, que es el propio mensaje. Se manifiesta en el estilo, las figuras poéticas, y la intención es curar extrañeza. Y por último, metalingüística,
los hechos son el lenguaje, oraciones comunicativas, definiciones exactas a las acciones, y la intención es compartir, mejorar el código. Aquí ya viene aún más, mucho más completa la idea que quiero que ustedes tengan sobre las funciones del lenguaje. Exactamente es casi lo mismo que está antes, pero aquí viene más completo y en el de ayer no estaba completo porque no hubo asistencia total, ¿no? Pero vamos viendo. Sigue siendo lo mismo, pero aquí está mucho mejor explicado. Sigue siendo lo mismo de esto en esto. Pero aquí como que viene más claro. Cuando ustedes lo vayan a practicar, lo vayan a leer, tomen en cuenta más este cuadro que está aquí, porque está más completo. Las funciones del lenguaje, vamos a hacerlo así, una especie como de conclusión. Vamos preparándonos. Es el contexto, hay un contexto referencial, función poética, función metalingüística, función fáctica, ahí son 4, función referencial 5 y función connotativa 6. Muchas gracias. Es así como terminamos este tema sobre las funciones del lenguaje. Les agradezco mucho hayan estado esta tarde conmigo, este día conmigo, y nos vemos próximamente. Hasta luego.